Hemos llegado a la lección número 3 del estudio del libro de Isaías. Vamos a detenernos en analizar 3 palabras de esta lección en la que podríamos sacar lecciones para nuestra vida en la experiencia de Acaz. La primera palabra es la palabra señal. Dios le dijo a Acaz, pide señal. La palabra que aquí aparece en la Septuaginta es la palabra semeión. Y es interesante que Dios le está diciendo a Acaz, pide semeión, pide una señal. Entonces, cuando uno analiza la palabra señal a lo largo de la Biblia, vamos a encontrar varios aspectos. La primera vez que la palabra semeión aparece en la Biblia, en la Septuaginta, es en Génesis 1:14, donde aparece Dios colocando el sol y la luna como señal para el tiempo. Ahora, también la Biblia menciona que Dios puso señal a Caín para que nadie lo asesinara. También más adelante aparece el arco iris como una señal. Génesis 17:11 aparece la circuncisión como una señal de pacto entre Dios y su pueblo. La sangre que fue colocada en los dinteles en Egipto, en los hogares de los israelitas, también aparece allí como una señal. Éxodos 31:13 presenta el sábado como una señal. La muerte de Ofni y Fines, ese día la Biblia menciona que sería una señal. Cuando Dios juró a Ezequías, él puso una señal, hizo avanzar y retroceder la sombra en 10 grados. Ahora, luego dice la Biblia que en Manuel, el nacimiento del niño, sería la señal dada por Dios en el caso de Acaz. Inclusive Isaías y sus hijos eran señal para el pueblo. Isaías 23 presenta al propio Isaías andando durante 3 años desnudo, como una señal de lo que Dios haría a Egipto. En Ezequiel 9:4 aparece que Dios coloca una señal sobre la frente de su pueblo. En el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece el término semeión está en Mateo 13:38, donde los fariseos están pidiéndole señal a Jesús. Y Jesús le dice que la generación mala y adúltera demanda señal. Los falsos cristos en el tiempo final harán grandes señales. Y en Mateo 24:30 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la venida de Cristo como tal. El beso de Judas era una señal que él colocó. A los que creen en mi nombre, dice Cristo, habrán las siguientes señales: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Y luego en Marcos 16:20 dice que las señales servirán para confirmar la palabra de Dios. En Lucas 2:12 se le dice a los pastores que la señal que ellos tendrían sería que encontrarían al niño envuelto en pañales. A Nicodemos le llama la atención las señales, porque le dice a Jesús, ninguno puede hacer las señales, estas señales que tú haces si Dios no está con él.
Juan, sin embargo, Juan el Bautista no hizo ni una señal. El poder de él era lo que él dijo, las palabras que él decía. Y es interesante que en el último libro de la Biblia aparezca 7 veces el término semellón. El primero está en Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol, una señal como señal. El ramo escarlata, una señal. La imagen de la bestia hará una señal haciendo descender fuego del cielo. Y también se convertirá en una señal la imagen de la bestia. Los 7 ángeles con las 7 tazas de Apocalipsis 15 es una señal. Los demonios hacen señales ante los reyes. El falso profeta hace las señales y entonces es apresado. Todos esos términos de señales tienen un sentido de la importancia de las señales en las Sagradas Escrituras. El segundo término que aparece allí es el término usado por Acaz cuando él dice que no iba a tentar a Dios. Y en la palabra que ahí aparece es la palabra peirazo. Esta palabra tiene unas connotaciones un poco interesantes en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, se usa la palabra peirazo, la tentación. El diablo tienta con el mal a la persona para hacerla desviar del camino de Dios. En Lucas 11:16 está diciendo que están pidiéndoles señal a Jesús y esto puede ser, se convierte también en una tentación. Así que peirazo tiene este sentido. Hay 2 palabras. La segunda palabra que tiene que ver es la palabra prueba. La palabra peirazo se puede traducir como prueba y también se puede traducir como tentación. Y la palabra doquimazo se traduce generalmente como prueba. ¿Sí? Así que a veces la palabra tentación se puede traducir como prueba. Y entonces es interesante esto, ¿no? En el Salmo 95:9 dice allí la Biblia, donde me tentaron vuestros padres. Y luego dice, me probaron y vieron mis obras. O sea, allí se traduce la palabra tentación. Génesis 22:1. Es interesante que Dios probó a Abraham. Y la palabra que se usa ahí es peirazo, tentación. ¿Sí? No se traduce Dios tentó a Abraham, pero se traduce Dios probó. Es que cuando Dios prueba o Dios tienta, lo hace de manera hacia el bien. Lo hace con una intención positiva. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y ahí está la palabra peirazo. Solo que el sentido que Santiago le da, el sentido de una tentación de inducir a alguien al mal. Pero la palabra se puede usar en el sentido de tentar para probar. En Éxodo 16:4 dice, yo los pruebo. Dios lo probó a ellos, al pueblo de Israel, con el maná, a ver si guardan mi ley. No caía maná el sábado, y entonces lo hizo, la intención era probarlo, pero ahí está la palabra peirazo, no se traduce como tentarlo. Y luego en Éxodo 17:7, ellos tentaron a Dios. Ahí sí se usa el término, se traduce como tentación, la misma palabra. En Deuteronomio 6:16 dice el término, no tentarás a Jehová tu Dios.
Y ahí está la palabra peirazo. Ahora, las tentaciones y las aflicciones de Dios es para bien. La palabra peirazo, cuando es usada por Dios, o sea, es traducida o es usada en la Septuaginta, es una intención buena, positiva, según Deuteronomio 8:16, cuando Dios lo hace. Y es interesante la historia de Gedeón cuando él probó otra vez con el vellón y ahí se usa la palabra peirazo. O sea, él le está diciendo, Señor, por favor, discúlpame, pero yo quiero que el vellón ahora esté de otra manera alrededor, esté seco y no mojado como el día anterior. Entonces ahí se está haciendo una prueba. Ahora, ¿a quién se está probando? Sí. El Salmo 78:18, cuando se usa la palabra peirazo es como probar a Dios. ¿Cómo prueba uno a Dios? No debemos probarle, no debemos tentarle en ese sentido. Y la tentación, según la Biblia, cuando uno tienta a Dios, es exigirle algo conforme a mi voluntad, contraria a la voluntad de Dios, o pecar. Cada vez que pecamos, nosotros estamos tentando a Dios en cierto sentido. Ahora, miré las veces qué es lo que se prueba y la palabra que se usa allí para la palabra para decir probar es dokimazo y es diferente. Entonces, se prueba los espíritus. La Biblia dice probar los espíritus. La palabra también se prueba la fe. La Biblia menciona que hay que probar a los diáconos para que puedan ejercer su ministerio. Examinar es la palabra probar. Cuando se usa allí, se traduce examinarlo todo, retener lo bueno. Allí el término que se usa es también el mismo doquimazo, o sea, probarlo todo o examinarlo todo, pero retengan lo bueno. Se prueban los corazones, lo que es agradable al Señor, se prueban las obras. A uno mismo se puede probar cuando en el caso de la cena del Señor, cada uno pruébese a sí mismo, doquimazo. Este hombre que no quiso seguir al Señor dice, es que yo voy a probar unas yuntas de buey. Zacarías 13:9 habla de que el oro se prueba en el horno, sí, y se prueban las palabras. La plata, según Proverbios 27:21, se prueba. Y nosotros somos probados en todo momento. Así que es interesante el hecho de que Dios le haya pedido a Acaz que pidiera señal, pero Acaz lo entendió de una manera distinta. Él dijo, yo no voy a tentar a Dios. Parece que él creyó que el pedir una señal era una tentación para Dios. Pero precisamente él tentó a Dios cuando invitó al rey de Asiria para que le ayudase con aquello que Dios le había dicho, que no se preocupara con la invasión de Israel, los vecinos y de Siria. Que Dios nos bendiga y nos ayude para cada día, al ser probados por Dios, salir victorioso. El Señor permite las pruebas para que nosotros podamos mejorar y mejorar en nuestra vida espiritual.